conseguido en la tarde de hoy? Nos sabe a poco, pero bueno, siempre mirando la parte positiva, porque ahora estábamos ahí en el vestuario y estamos todos con ese punto de, pues eso, de sensación de que nos supo a poco, pero bueno, a falta de 4 semanas, y si miramos el cómputo global, hay que pensar siempre en la parte positiva. La parte positiva es que hemos sumado un punto más, que yo creo que si no al 100%, o creo que casi estamos salvados. Por lo tanto, yo creo que a falta de 4 semanas le sacamos 10 al descenso directo, 9 al play-out y estamos en play-off. Por encima tenemos el gol haberás ganado a los 3 siguientes equipos que tenemos por detrás, y bueno, pues que en esta categoría es que es muy difícil. Habéis visto, incluso pues hoy hemos generado muchas, porque por contra de los últimos partidos en casa, no tanto Orense, pero a lo mejor quizá Cova, Marino, bueno, últimos partidos que en casa Avilés, que nos costó generar ocasiones, es que hoy las hemos generado de todos los colores. Hemos llegado a las zonas que queríamos, hemos jugado pases atrás, hemos tenido largueros, Santomé hoy ha tenido un día excelso. Bueno, pues nos sabe a poco, las cosas como son, nos sabe a poco, pero bueno, cuando ya ha pasado ya no puedes volver atrás, así que pues mirando la parte positiva, un punto más. Decía el míster Rival que le había sorprendido que no hubieras salido con 2 puntas, con Steven y con Nané. ¿Qué era lo que buscabas para el día de hoy? Bueno, por suerte tenemos bastantes variantes y yo creo que eso es lo que dificulta que los rivales nos puedan analizar, e incluso luego durante el partido pues podemos alternar cosas. Yo creo que para mí esa es una de las grandes virtudes que tenemos y lo que nos hace seguramente estar ahí arriba, ¿no? Que somos poco previsibles. Bueno, hoy al final hemos empezado con una estructura en 4-3-3, intentábamos protegernos de las transiciones, que estaba claro que ellos venían a defender y a transitar, como así se ha podido ver, y bueno, pues hemos dejado a José un poquito más de pivote posicional, con Luis y con Yago un poco más en las medias puntas. Luego hemos pasado a un 4-2-3-1, pues la intención era tener gente suficiente como para progresar y a la par tener siempre bastante gente en la posible pérdida, para evitar que nos pudieran hacer daño en transición, que quizá el Cova y el Avilés en los últimos partidos y el Marino pues buscaron esa opción. Entonces hemos hecho un par de ajustes. Los 2 puntas pues los venimos utilizando también, y hoy entendíamos que quizá ante el juego aéreo de sus centrales, quizá mejor que meter 2 puntas allí y pelearnos con ellos en una de sus grandes virtudes, pues mejor era intentar con un punta fijar a sus 3 centrales y tener muchos otros espacios de progresión donde tuviéramos superioridad numérica, como así hemos podido hacer durante gran parte del partido, y poder llegar a zonas ventajosas para generar ocasiones de peligro. Bueno, se encargaron un tramo final de 4 partidos contra 4 rivales que se van a jugar cosas. Sí. No sé cómo lo ves. Bien. Bueno, pues una pasada. Si ya aquí la jornada 12 es increíble, pues imagínate la 31. Pues increíble. Imagínate la semana que viene. Vas a Torrelavega, la gimnástica jugándose la vida por abajo, tú jugándote la vida. O sea, al final ya es difícil, ya hay pocos equipos. No sé si la Arandina está matemáticamente descendida o no, no lo sé. Pero bueno, por arriba se están jugando la vida. ¿El Pontevedra qué ha hecho? Ganaba 2-0. Bueno, pues a ver, por arriba siguen ahí la pelea de los 3, en el playoff está preciosa la pelea, y por abajo también, así que pues bueno, pues ilusionados, qué mejor, ¿no? que ir allí a Torrelavega jugándote la vida y en un momento tan bonito como el que vivimos, pues bueno, pues ilusionados por el tramo final de temporada y con ganas, ¿no? de seguir disfrutándolo. Yo quería que me valoren de Pablo, porque bueno, no disfruta de muchos minutos, pero yo creo que ha hecho una buena primera parte. Pablo Álvarez, sí, bueno, al final, a ver, disfruta de los minutos, ya piensa que cuando pongo a uno quito a otro, cuando pongo al otro quito al uno. Bueno, Pablo es un jugador que vino a reforzarnos, nos da muchas cosas, nos ha dado minutos en las segundas partes de mucha calidad. Ya jugó el día del Vetusta, es verdad que aquel día pues el partido no fue, bueno, pues no fue bien el partido, eso no le penalizó para nada, y bueno, pues intentamos meter en cuanto podemos a los jugadores. Es verdad que a estas alturas de la temporada tampoco se pueden hacer muchas probaturas, y bueno, pues en ese sentido es verdad que el bloque que tenemos es el que tenemos, y Pablo ha entrado y hoy juega de titular un partido importantísimo porque entrena espectacular y se ha podido comprobar que el partido que ha hecho ha sido espectacular. Pero insisto, es que el otro día pues al final juega Luis Sánchez con Serra por fuera y en el doble pivote Juan con José, es decir que si a Pablo le meto, a otro tengo que quitar, y ahí es donde está la preciosidad de entrenador, que seguramente en muchos días podría poner a los 22, pero puedo poner a 11, la federación no me deja poner más, y como que ahora 18. Entonces hay 3 o 4 cabreados y otros que no juegan que están un poco más cabreados. Esa es la parte ingrata de mi trabajo y es la parte en la que intento ser lo más justo posible dentro de que yo tengo mis gustos. Y bueno, en ese sentido Pablo, yo encantadísimo, porque al final se ha dejado la vida. Salía con la típica babilla esta de reseca, de haberse, es un chaval encantador, que al final, bueno, pues como todo, cuando llegas a un equipo de nuevas hace 2 meses y medio, pues también tienes que ir haciéndote poco a poco y tienes que ir haciéndote a las pautas tácticas, y el chaval es una pasada, así
que ya te digo que cada vez que le meto desde el banquillo tengo una tranquilidad pasmosa y hoy por eso le hemos metido desde el inicio, porque teníamos claro que nos iba a dar muchísimo y así ha sido. Se ha desfogado y ha tenido que pedir el cambio porque ya no le da para más el fondo físico. Y para cerrar, yo quería hacerte una pregunta un poco fuera de lo que es el partido. No sé si sabes que esta semana Javi Moreno, entrenador del Numancia, ha criticado a la prensa por dar noticias sobre bajas del Numancia y tal. No sé tú, Javi, desde tu punto de vista, ¿qué opinas de eso? Bueno, al final creo que, primero creo que nosotros los entrenadores estamos siempre en el candelero y bueno, creo que si no nos apasiona lo que hacemos no estaríamos aquí, porque es una profesión muy ingrata en cuanto a que eres el que recibes todos los tiros constantemente. Entonces puedo entender la reacción de muchos entrenadores, porque hay veces en las que estamos demasiado solos. Tus jugadores están cabreados contigo porque no les pones, ya no porque haya justicia o no, al final tú tienes gustos. Desde la directiva, pues en el caso que las cosas vayan mal, eres el que van a cortar la cabeza. Si los resultados no van bien o no haces cambios o no sé qué, eres el máximo responsable. Entonces comprendo la reacción de ciertos entrenadores, porque muchas veces nos sentimos solos y estamos demasiado atacados. A partir de ahí, pues como todo en esta vida, hay buenas y malas personas en los entrenadores, buenas y malas personas en la prensa, buenas y malas personas en las directivas. Entonces, pues como no sé muy bien exactamente, lo he escuchado y lo he leído, pero no sé exactamente si realmente los periodistas son todos tíos excelsos en Soria, que por cierto, yo soy del Numancia toda la vida, y al final es Javi Moreno el culpable, o al final hay un periodista que es mala persona, que ha querido matar a Javi Moreno y que como consecuencia de eso Javi Moreno se ha tenido que defender, porque luego parece que nosotros estamos aquí y oye, tampoco digas mucho, porque como digas algo, encima te matan el día que dices algo de un árbitro, algo de una directiva, algo de un jugador. Nosotros no podemos hablar mal de un jugador, no podemos hablar mal de la prensa, no podemos hablar mal de nadie, pero de nosotros habla mal toda la gente. Y demás. Sí, lo que venía a decir es que jugábamos contra Ursaria, por ejemplo, ¿y por qué Ursaria puede saber qué va a hacer y yo no puedo saber qué va a hacer? Ya. Bueno, no sé si tiene que ver tanto con el departamento de prensa o de... no lo sé, ya te digo. Yo entiendo que, a ver, el periodista que es del Numancia o que es del Unión, pues tiene que velar por los intereses del Unión. Entonces, creo que si tú amas al club, ya seas periodista o lo que sea, tendrás que intentar hacer lo máximo posible. Luego también hay una parte que entiendo que es el código ético, que como periodista tendrás que informar. Entonces, ahí, es que cuidado, nos metemos en un debate que no sé si algún día acabará. Creo que si cada uno ejerciera su trabajo desde la responsabilidad y desde el de no querer perjudicar a nadie, sino simplemente de yo soy periodista, informo, yo soy entrenador, entreno, yo soy jugador, juego, y luego todos asumiéramos que luego el mundo del fútbol es jodido porque hay muchos intereses y cuando pones a uno se cabrea al otro. Cuando a un periodista le dices algo y al otro no, el otro... es complicado. Entonces, no sé exactamente. Yo intento, ya lo sabéis, por la parte que me toca, intento ayudar lo máximo posible y a partir de ahí, pues yo tendría claro que si en un momento dado, imagínate, yo con alguien, con un periodista, confío, creo, le transmito información y el día de mañana veo que la información llega a los equipos rivales, pues yo creo que sería lógico, ¿no?, que yo no le diera información a ese periodista porque me estaría pegando un tiro yo en el pie. Entonces, como desde lejos es fácil hablar, pues bueno, dejémoslo ahí en que... Bueno, pues eso, que ojalá nos respetáramos todos más. Eso es lo que me gustaría, todos. Porque yo incluso, perdona con eso, la semana pasada voy allá a Fabril y es que hay cosas que no puedo entender. O sea, bueno... No sé, no veo un partido de tenis y la gente insultando. Es decir, ¿por qué yo, porque sea entrenador, he de recibir insultos y han de recibir insultos mis familiares? Y, ¿sabes? Hay cosas que no podré entender de esta sociedad, no la puedo entender. Porque al final tú eres entrenador, quieres hacer lo mejor posible por tu equipo, en este caso por el Unión, y vas a los otros campos y ya está. No tienes por qué recibir insultos, hay algo que debemos cambiar como sociedad. Y si verdaderamente todos, insisto, ejerciéramos nuestra profesión y tuviéramos unos valores de conducta, estoy convencido que habría un 98% menos de problemas, porque realmente cada uno cumpliría con lo que tiene que cumplir. Así que, bueno. Muy bien, nada, simplemente... Nada. Sí, Manu, te lo agradezco la pregunta, porque además, insisto, o sea, soy de Numancia desde que era pequeño, o sea, que claro, al final sigo al Numancia, ¿no? Y, o sea, yo no soy del Madrid, del Atleti, del Barça, soy del Numancia, y ahora del Unión, y también un poco del Adarve, del Alalpardo, y evidentemente, pues bueno, te agradezco la pregunta también, porque sigo al Numancia, y bueno, lo vi, pero insisto, demasiado tenemos, o sea, demasiado tenía yo esta semana con preparar la batalla de Villalbés como para centrarme un poco en el tema del Numancia, así que, bueno, suerte a Numancia y a Sanse, claro, que al final Sanse es el otro equipo de mi vida, así que entre esos dos que ascienda uno de los dos sí o sí.